Atravesando un cúmulo a entre 1000 y 2000 kilómetros por segundo, una espiral se topa con el viento en contra del medio intracumular, ICM, y el término de presión V superíndice 2 supera el propio agarre de la galaxia sobre su gas. El reservorio frío del disco se repliega, primero en las afueras donde la gravedad es más débil, luego hacia el interior a medida que el choque de proa y el cizallamiento crecen. Los campos magnéticos se arropan alrededor del borde de ataque, ondulones de Kelvin, el Helmholtz ruedan por la interfaz y largas estelas filamentosas se vierten detrás como tentáculos. A lo largo de esos filamentos, se encienden nudos donde las nubes despojadas se comprimen por un instante. Cuentas de H-alfa delinean bolsillos de nacimientos estelares que se desvanecerán cuando el combustible se adelgace. Los gradientes de metalicidad se aplanan como si una cuchara hubiera removido el disco, el halo cálido colapsa, la despensa circungaláctica desaparece y sigue un apagado de adentro hacia afuera. La criatura despojada parece una medusa solo por un tiempo, en realidad es una ciudad que pierde sus acueductos. Sin el aporte que alguna vez alimentó las nubes moleculares, el motor de formación estelar tartamudea. La radiación de cúmulos recién nacidos y el baño de rayos X del propio cúmulo endurecen el espectro que baña cada sistema dentro. El entorno no es meramente fotogénico, es erosivo. Los sistemas planetarios que orbitan a sus estrellas anfitrionas atraviesan este vendaval con la gravedad estelar como cinturón de seguridad, pero su control climático se reconfigura por el ambiente. El material protoplanetario alrededor de estrellas jóvenes se trunca, los sistemas más viejos pierden blindaje a medida que el vecindario interestelar se adelgaza y calienta, volviendo más penetrantes los rayos cósmicos y el ultravioleta duro. Se forman choques de proa por delante de los vientos estelares, las magnetosferas se comprimen, la pulverización, spattering y el intercambio de carga muerden la parte alta de las atmósferas. Allí donde fotones de alta energía inundan las capas superiores, puede imponerse el arranque hidrodinámico, el escape limitado por energía se lleva los gases ligeros, arrastrando especies más pesadas cuando el calentamiento es lo bastante intenso. El hidrógeno fuga primero, los océanos pasan a ser una fuente para el cielo cuando la luz solar rompe el agua y el socio más ligero se escapa al espacio. El oxígeno y los minerales oxidados permanecen, un residuo engañoso que puede imitar una biosignatura y que solo señala que el hidrógeno se perdió más rápido de lo que la química podía enterrar el excedente. Con cada paso por el pericentro a través del denso núcleo del cúmulo, el flujo se dispara, la pérdida aumenta a saltos y el reloj de la habitabilidad avanza. A medida que el disco gaseoso de la anfitriona es afeitado y luego arrancado por completo, se cierran las rutas de reabastecimiento de volátiles. El tráfico cometario desde las afueras mengua porque los depósitos externos fueron los primeros en ser arrancados. Las nubes que habrían sembrado lluvias y moderado climas no llegan a formarse. Planetas que quizás se equilibraban en la línea entre el azul y el pardo giran hacia la aridez. El agua de mar, concentrada en salmueras, deja salares donde antes corrían mareas, los evaporitas se apilan como libros contables geológicos de una hidrosfera en fuga. El polvo rico en hierro, arrancado de suelos que se desecan y oxidado por el oxígeno sobrante, torna el aire en un velo rojo que puede alzarse por semanas y caer luego en bancos ocres. Las líneas de nieve en las montañas retroceden y desaparecen cuando el ciclo de efecto invernadero primero se intensifica y luego se atasca al agotarse los fluidos de trabajo. En mundos bloqueados por marea alrededor de estrellas pequeñas, casquetes de escarcha de CO crecen y menguan con estaciones que ahora están regidas más por la opacidad del polvo que por el agua. En rotadores más rápidos, las tormentas globales se parecen a un Marte a escala mayor, chimeneas convectivas profundas en el ecuador, bandas planetarias de polvo y relámpagos que crepitan en cielos tan secos como el polvo donde la lluvia ya no cierra el ciclo. Las mismas colas que brillaron con cúmulos recién nacidos se convierten en laboratorios de erosión. Estrellas masivas en las estelas vierten fotones del continuo del imán y vientos que actúan como arenadoras sobre atmósferas expuestas en sus conos de luz.
Rayos cósmicos de supernovas dentro de los tentáculos se entretejen en las magnetosferas planetarias, generando óvalos aurorales que son hermosos y costosos en términos de química. Se acumulan nitratos. Las capas de ozono son perforadas, reparadas y perforadas otra vez. A lo largo de millones de años, lo que comenzó como estrés ecológico se endurece en una nueva era geológica. Los ríos no tallan nuevos deltas, solo vetas de polvo. Cuencas que alguna vez tuvieron mares se vuelven bajorrelieves de grietas poligonales en el barro y líneas de costa grabadas en piedra. La meteorización de silicatos, el termostato de los mundos templados, se ralentiza hasta casi pararse porque no hay roca fresca expuesta por la lluvia ni suficiente líquido para llevar iones a las cuencas. La tectónica, si existe, sigue moviendo continentes, pero en vano. El ciclo del agua que volvió verdes las montañas es ahora un recuerdo alojado en inclusiones fluidas y en los isótopos de los últimos hidratos obstinados. El apagado de afuera hacia adentro de la anfitriona y la desecación de adentro hacia afuera de sus mundos riman con la misma causa. Cuando se cortan las cadenas de suministro de gas frío, las estrellas dejan de formarse y los mares dejan de ciclar. La metrópolis galáctica que prendió sus filamentos de medusa en el cielo del cúmulo deja atrás un disco más silencioso y rojo, una población de soles envejecidos y un archipiélago de desiertos girando en silencio ordenado. Los telescopios leerían esta historia como un patrón: discos gaseosos truncados, tasas de formación estelar suprimidas, campos de radiación duros y atmósferas exoplanetarias tendiendo a delgadas, oxidadas y teñidas por minerales. La imagen no es distópica, es instructiva. Los cúmulos son sistemas meteorológicos y el tiempo escribe paisajes a todas las escalas. Da un mismo modo que un solo grano de arena recuerda el viento que lo movió, una duna recuerda una estación y un desierto recuerda un clima, un mar muerto en un mundo distante recuerda el día en que a su galaxia le crecieron tentáculos y el cielo comenzó a sangrar. El tiempo del cúmulo es irregular más que constante, de modo que el desgaste llega en pulsos. Cuando la anfitriona barre frentes fríos y choques impulsados por fusiones, la presión de ariete sube y baja, las colas se quiebran y luego se enderezan, los remolinos en la estela alternativamente comprimen y erosionan grumos. La conducción térmica intenta evaporar las nubes despojadas mientras el enfriamiento radiativo contraataca. La viscosidad y el recubrimiento magnético suprimen algunas inestabilidades y amplifican otras. En una sola órbita, cientos de millones de años, la galaxia puede pasar de un cometa brillante tachonado de nudos a un disco más desnudo y rojo, con apenas una postimagen tenue de sus antiguas líneas de suministro. En el núcleo, torsiones asimétricas y gradientes de presión canalizan lo poco de gas que queda hacia adentro, encendiendo la acreción en el agujero negro central. Chorros y conos de ionización tallan el medio ya adelgazado y añaden un resplandor duro y variable en el tiempo al presupuesto de radiación que ve cada sistema solar a sotavento. El mismo flujo que arrancó la despensa también encendió un faro que asa la línea de costa. Alrededor de estrellas individuales, las astrosferas se encogen porque la presión externa aumenta. Donde el viento estelar inflaba antes una burbuja amplia, el gas intracumular presiona más cerca, los choques de terminación se mueven hacia adentro. Átomos neutros del medio circundante se filtran en la heliosfera y siembran iones pickup que cambian la química del propio viento. Las magnetosferas planetarias se estrechan y acoplan más fuertemente al flujo incidente, los sistemas de corriente se refuerzan, los óvalos aurorales se ensanchan. Las partículas cargadas encuentran caminos más cortos y directos hacia la alta atmósfera. Cada magnetocola se vuelve una manga de viento que chasquea bajo ráfagas del tiempo del cúmulo más que solo bajo los humores de su estrella madre. En mundos con escudos delgados, el escape no térmico se suma al térmico, spattering, captura iónica y flujos polares mordisquean la parte alta del aire incluso cuando la luz solar es baja. En hemisferios diurnos calientes de planetas cercanos a sus soles, la absorción del triplete de helio a 1083 nm se profundizaría a medida que el gas fugado forma un halo cometario. Las líneas de sodio se debilitan porque los alcalinos se ionizan.
Los espectros de tránsito mostrarían una sequedad difícil de confundir, bandas de agua atenuadas en 1,4 micrómetros y 6 micrómetros, CO fuerte en 4,3 micrómetros, rasgos de colisión o en exceso y ozono que en conjunto señalan oxígeno sin océanos que lo equilibren. CO junto a O sería la pista de una fotoquímica no constreñida por un ciclo hidrológico, un espejo de la oxidación, no del metabolismo. La logística de volátiles falla primero desde afuera. Los análogos del cinturón de Kuiper y las amplias nubes tipo Oort son las primeras víctimas, sus cometas débilmente ligados son despojados hacia la luz intracumular o triturados en polvo difuso, de modo que las entregas tardías de agua al sistema interno casi cesan. Los reservorios que antes llovían pequeñas correcciones sobre el clima se vuelven una diáspora de granos que enrojecen el núcleo del cúmulo. Los asteroides internos sobreviven pero se agotan, los impactos entregan calor, no hidratación. Con cada millón de años, los carbonatos e hidratos que encerraron atmósferas anteriores registran un intercambio decreciente con el cielo. Los volcanes siguen escribiendo en basalto y azufre donde el calor interior lo permite, pero la caligrafía se vuelve filiforme a medida que caen los flujos de volátiles. Algunos planetas derivan hacia un invernadero dominado por CO que no termina en vapor, sino en estancamiento. Otros se exceden hacia eras de polvo de alto albedo donde la luz reflejada enfría la superficie hasta que el polvo vuelve a alzarse, una danza caótica cuyo periodo lo fijan la física de las tormentas más que los océanos. Persisten ciclos tipo Milankovic, pero su expresión se filtra a través de la opacidad del polvo y la termodinámica de aire enrarecido. Las últimas lluvias son locales, convectivas y amargas, graban patrones de anillos de árbol en terrazas de evaporitas y luego cesan. No todos los mundos sucumben por igual. Supertierras masivas, con pozos de gravedad profundos, aferran su aire y se convierten en desiertos a presión, con troposferas lo bastante gruesas para trasladar calor pero sin agua para trasladar vida. Subneptunos se despojan de sus pieles de hidrógeno y descienden por el diagrama masa-radio hacia núcleos rocosos, con su transición acelerada por el EUV elevado y por la astrosfera encogida que ya no amortigua partículas. Planetas bloqueados por marea alrededor de enanas frías conservan permafrost en la cara nocturna mucho después de que la diurna se haya vuelto cobriza y ocre. Vientos catabáticos derraman aire glaciar hacia las cuencas, tallando dunas que marchan bajo un sol delgado. Las lunas heladas resisten mejor bajo tierra que en la superficie, la pulverización raspa sus exteriores, pero la presión y los radionúclidos pueden sostener océanos salobres tras kilómetros de hielo, un último refugio donde la química recuerda cómo estar ocupada. Estos enclaves son duraderos pero aislados, como acuíferos bajo un continente que ha olvidado los ríos. Desde lejos, un disco apagado con cicatrices tentaculares transmitiría su censo planetario de forma estadística. Las curvas de fase térmica de mundos calientes y de aire fino muestran contrastes día-noche brutales, las curvas de luz de planetas templados adquieren parpadeos de temporada de tormentas cuando el polvo se alza y se asienta. Las pendientes polarimétricas se empinan porque las partículas finas dominan la dispersión. En transmisión, las bandas de agua se desvanecen en muchos objetivos del mismo vecindario, mientras que los dímeros de oxígeno y los aerosoles de azufre aumentan, una firma ecológica escrita a la escala de un ambiente, no de una especie. Las imágenes directas con futuros coronógrafos encontrarán continentes demasiado brillantes y demasiado estables, el destello de mares ausente incluso cuando la geometría es favorable. Mapas espectrales de filamentos intracumulares correlacionarán campos de radiación endurecidos con los planetas más secos, trazando un mapa del tiempo cuyos isóbaros abarcan cientos de kiloparsecs. La física es sobria, pero la narración no es derrota. Los cúmulos son aprendizajes de escasez. Las civilizaciones, si surgen antes de que terminen las últimas lluvias, aprenderían a administrar volátiles, a techar valles enteros contra el polvo, a extraer hielo de cráteres en sombra y tubearlo como una segunda atmósfera, a imprimir magnetosferas alrededor de mundos frágiles con lazos de corriente colgados en el cielo. Aprenderían a tratar los cometas como ganado,
arreándolos hacia el interior desde lo que queda de las afueras, o cultivándolos in situ haciendo que la roca negra exhale. También aprenderían a leer el barómetro a gran escala, no solo la órbita alrededor de una estrella, sino la órbita de una estrella alrededor de una galaxia a la que le han crecido colas. Los mundos se vuelven desiertos bajo un cielo más rojo porque las cadenas de suministro se rompieron. Las cadenas pueden reconstruirse, local y temporalmente, por mentes que entiendan tanto la química como el tiempo que se extiende entre galaxias. Una línea de costa fósil es una advertencia, pero también una regla: mide lo que se perdió y lo que debe reemplazarse si los mares han de volver. En arcos de tiempo más largos, la morfología termina la frase que empezó el ambiente. Lo que comenzó como una espiral azul con brazos ricos en gas deviene un disco más suave y lenticular, del tipo que los astrónomos clasifican como S0, con su tasa de formación estelar bajada hasta un susurro mientras los gigantes viejos dominan la luz. El criterio que decidió su destino fue simple y brutal: cuando la presión de ariete del viento en contra superó la gravedad de anclaje por unidad de área de la galaxia, las capas del medio interestelar ya no pudieron permanecer ligadas. El umbral se cruzó primero en las afueras y luego marchó hacia adentro cuando las órbitas llevaron el disco por carriles más densos y calientes del cúmulo. El preprocesado en grupos a menudo preparó a la víctima antes de que conociera la tormenta principal. El hostigamiento, las mareas y la inanición ya habían adelgazado la despensa, de modo que los tentáculos fueron tanto diagnóstico como resultado. En la estela, los granos de polvo cargados por la luz ultravioleta y los impactos del plasma lucharon por sobrevivir, las vidas útiles del spattering se acortaron. La coagulación se detuvo y lo que quedó fue izado a la luz intracumular como una neblina canela que enrojeció el espacio entre galaxias. El motor central no fue un espectador. A medida que el gas residual se canalizó hacia el interior bajo torsiones y gradientes de presión, la acreción se encendió a trompicones y cada episodio envió conos de fotones duros y, a veces, chorros estrechos. Esas linternas cortaron el medio ya enrarecido y pusieron relojes químicos en los cielos planetarios. El metano cayó bajo una fotólisis implacable. El óxido nitroso se redujo más rápido de lo que la biología podría reponer de forma plausible en un mundo de aire delgado. La química del cloro, alimentada por evaporitas y percloratos, produjo brumas que elevaron los albedos y enfriaron superficies incluso cuando el invernadero se desplazaba del agua al dióxido de carbono. A medida que el oxígeno se acumulaba no como aliento sino como eco de hidrógeno perdido, los pares de colisión o grabaron rasgos de dímero en los espectros de transmisión. Los falsos positivos de vida se multiplicaron en un vecindario predispuesto a la sequedad. La geología giró hacia el viento. Con la hidrología retirada, la física eólica escribió los paisajes, granos saltantes tallaron jardins en roca friable, las dunas migraron en ríos anchos y bajos de arena. Se formaron capas dobles eléctricas a lo largo de penachos de polvo y las descargas cosieron los cielos con relámpagos secos que fabricaron nitratos sin lluvia que los arrastrara al mar. La meteorización de silicato se ralentizó hasta volverse un fenómeno de capa límite en raras brumas sobre planicies salobres. Las plataformas de carbonato, alguna vez amortiguadores en un ciclo del carbono animado, quedaron expuestas como monumentos al tiempo en que la química ácido-base tenía un socio en la precipitación. Los isótopos llevaron a contabilidad. Las razones de barra diagonal H de cualesquiera aguas remanentes tienden a alta. Acento circunflejo 38 ar barra diagonal acento circunflejo 36 ar deriva al alza y los gases nobles se fraccionan a medida que los isótopos más ligeros encuentran primero la escotilla de escape. En testigos de perforación de tales planetas, si alguien llega a recogerlos, las inclusiones fluidas acotarían la retirada de los mares con una precisión desgarradora, salinidad en ascenso, potencial redox cambiando, sulfatos y cloruros imponiéndose donde antes había carbonatos y arcillas. La diversidad de desenlaces siguió importando. Supertierras de alta gravedad retuvieron atmósferas densas que presionaron desiertos bajo kilómetros de aire, trasladando el calor con eficiencia pero incapaces de devolver el agua una vez que se fotolizó y se desangró.
Mini Neptunos, sobre todo los cercanos a sus soles, despojaron sus envolturas más rápido bajo EUV elevado, bajando hacia núcleos rocosos que heredan los volátiles que queden en sus mantos. Mundos bloqueados por marea alrededor de estrellas frías se volvieron planetas bicolor, hemisferios diurnos cobrizos bajo toldos de polvo permanente y caras nocturnas donde el permafrost sobrevivió en cuencas sombreadas, alimentado por transporte de vapor tenue a través del terminador. Lunas heladas, golpeadas en la superficie por spattering y micrometeoritos, se replegaron sobre sí mismas, océanos salobres persistieron bajo tapas gruesas, calentados por decaimiento radiogénico y flexión de marea, una clase de química obstinada que continúa después de que la escuela de arriba cerró. Planetas errantes, sacudidos de sus sistemas por mareas del cúmulo y pasos cercanos, derivaron al medio intracumular donde cualquier aire que llevaran se condensaría y congelaría a menos que estuvieran envueltos en mantos profundos de hidrógeno capaces de atrapar calor geotérmico. El cúmulo no solo hizo desiertos, curó un gabinete de hábitats extremos cuyo rasgo común fue la frugalidad. Desde la perspectiva de un observatorio, la señal se volvió un gradiente demográfico más que un solo caso espectacular. En regiones donde brillaron colas de medusa, las encuestas exoplanetarias encontrarían rasgos de agua suprimidos en muchos candidatos templados y un sesgo hacia atmósferas delgadas u oxidadas. Las curvas de fase con contrastes día-noche abruptos superarían en número a las de pendientes suaves. Los mapas de albedo mostrarían continentes demasiado brillantes por demasiado tiempo. Los espectros se inclinarían hacia SEO en 4,3 micrómetros y 15 micrómetros, mostrarían o realzado alrededor de 0,63, 1,06 y 1,27 micrómetros, y exhibirían aerosoles de azufre cuyos amplios signos de dispersión del azul al UV sugerirían un volcanismo que trabaja con aire seco. El helio a 1083 nm fulguraría en envolturas en escape, y las líneas de sodio y potasio fluctuarían bajo ionización variable al pasar por conos de radiación dura. La polarimetría hallaría picos característicos de dispersión adelantada por partículas finas, y las mediciones en el dominio temporal captarían estaciones globales de polvo que suben y colapsan en calendarios caóticos fijados por la física de las tormentas más que por los monzones. Sí, pese a todo, la vida apareció lo bastante temprano, adaptaría su metabolismo a la escasez y a los oxidantes. Los fotótrofos, si alguna vez existieron en la superficie, se replegarían al subsuelo o a nichos endolíticos, dejando pigmentos que no culminan en longitudes de onda favorables al océano, sino allí donde el polvo y el aire tenue aún dejan pasar fotones. Los quimiotrofos rondarían bolsas de salmuera y márgenes de evaporitas, ciclando halógenos y azufre en bucles estrechos. La huella de la biosfera en la atmósfera sería pequeña y nerviosa, difícil de atrapar, fácil de confundir con producción abiótica, aunque localmente decisiva. La lección para un telescopio rastreador sería de humildad metodológica, en vecindarios duros, vida, desiertos y falsos positivos Riemann, así que el diagnóstico debe hacerse con conjuntos, con mapas de contexto de radiación, con correlaciones cruzadas entre el tiempo galáctico y los espectros planetarios. Hay, sin embargo, una coda a la historia del despojo. Las órbitas no siempre se zambullen para siempre, algunas galaxias rebotan. Trayectorias backsplash llevan discos pobres en gas de regreso hacia las afueras, donde el medio intracumular se adelgaza y el viento en contra afloja. Si los filamentos que alimentan al cúmulo siguen accesibles y si el halo no ha sido completamente escoriado, goteos de gas frío pueden llover de vuelta por inestabilidades térmicas, condensando donde la turbulencia siembra picos de densidad. El rejuvenecimiento rara vez es dramático, pero no es ficción. Anillos de formación estelar pueden encenderse brevemente en sistemas archivados como retirados. A escala planetaria, eso no rellena océanos, pero puede rehumedecer modestamente cielos donde la desgasificación del manto continúa y fragmentos cometarios aún rozan el sistema interno. El gran desierto no es perfectamente permanente, solo tiene inercia. Contra esa inercia, las tecnologías podrían actuar como un tiempo local,
espejos en órbita para empujar equilibrios climáticos, escudos electromagnéticos para engrosar magnetosferas, tuberías desde trampas frías y sombras de cráteres hasta fondos de valle, granjas de cometas cuidadas en las afueras tenues y guiadas hacia el interior como lluvia programada. En un lugar donde una galaxia una vez echó tentáculos y derramó su sangre vital al viento, la diferencia entre una línea de costa fósil y un mar vivo puede acabar siendo la voluntad y la paciencia de invertir, a pequeña escala, la física que hizo desiertos a gran escala. En números la regla es clara. Cuando la presión del viento en contra ICMV superíndice 2 supera la fuerza restitutiva por unidad de área, aproximadamente 2 g gas, las capas se levantan y fluyen. Los núcleos de cúmulos ofrecen ICM de 1,0, superíndice 3 cm superíndice 3, temperaturas de 1,0 K y velocidades orbitales cercanas a 1000 a 2000 km s superíndice 1. El producto basta para desabrochar un disco en decenas a centenas de millones de años, dejando filamentos que pueden estirarse de 50 a 100 kiloparsecs antes de desvanecerse. En esas estelas, el recubrimiento magnético eleva la velocidad de Alfvén y estabiliza algunas superficies mientras otras se trituran. La viscosidad efectiva es discutida pero nunca irrelevante. La turbulencia siembra grumos fríos que desafían brevemente la evaporación. Unos pocos nudos se convierten en bolas de fuego compactas y veloces de estrellas que orbitarán como huérfanas cuando el gas se haya ido. Lo que parece serpentinas ornamentales es una cinta transportadora de líneas de suministro llevadas al vacío. Para los planetas, el cronograma es escalonado. Las atmósferas responden en escalas de tiempo fotoquímicas y de escape, de años a megaaños, mucho antes de que los continentes puedan contestar. Las tasas de escape limitadas por energía escalan con el flujo EUV y el radio planetario sobre la masa. Si se suman canales no térmicos bajo magnetosferas comprimidas, el balance se inclina aún más. La absorción del helio a 1083 nm se profundiza en coronas en fuga. Las líneas de sodio y potasio titubean con frentes de ionización. Las bandas de vapor de agua se aplanan cuando el motor hidrológico se queda sin combustible. Un mundo que alguna vez mostró brillos rotatorios de mares desarrolla curvas de luz dominadas por la opacidad del polvo y vaivenes de albedo. Las curvas de fase se afilan en contrastes día-noche empinados a medida que el aire tenue y las cortinas de polvo desacoplan hemisferios. Si apilas espectros de docenas de candidatos templados en el vecindario de una medusa, lees el mismo coro, CO firme y fuerte, dímeros de O demasiado prominentes para la tranquilidad, HO atenuada, aerosoles de azufre ensanchando el azul. Es una señal poblacional de desiertos escrita por un viento galáctico. El polvo se convierte en autor de paisajes y cielos. La carga de granos bajo UV y plasma fija el signo y la magnitud de las fuerzas electrostáticas, controlando umbrales de saltación y eficiencias de levantamiento. Una vez en el aire, los finos elevan el albedo planetario efectivo mientras enfrían el suelo, pero también calientan el aire si la absorción es fuerte. El perfil térmico vertical se inclina hacia inversiones que tapan la convección. Los rayos nacen de fricción y de capas dobles más que de ascensos húmedos. Los nitratos se acumulan sin lluvia, un fertilizante superficial sin agricultor. La meteorización de silicatos, el termostato lento del clima, se contrae a raros eventos de niebla, confinados a trampas frías y fondos de valle donde las almueras pueden humedecer brevemente y reaccionar. Los conjuntos de carbonatos y arcillas congelan una cronología, capas tempranas ricas en minerales hidratados y de barra diagonal H bajo dan paso hacia arriba a sulfatos, percloratos y huellas de agua pesada. Los gases nobles se fraccionan a medida que la válvula de escape admite preferentemente los isótopos más ligeros. Incluso sin fósiles, la roca recuerda la retirada. No todas las atmósferas se afinan, algunas se engrosan hasta convertirse en desiertos de presión. Las supertierras retienen envolturas pesadas y secas que trasladan el calor con eficiencia pero no pueden resucitar océanos una vez que el hidrógeno se ha ido. Sus cielos se vuelven ricos en CO con trazas de CO,
o Io fijadas por fotoquímica, y las nubes, donde existen, son brumas de sulfatos o polvo suspendido más que agua. Los mini Neptunos cerca de sus estrellas descienden por el plano masa-radio a medida que el EUV realzado por el cúmulo recorta sus envolturas. Algunos se detienen como rocas calientes y densas con vapor residual en sus mantos, otros como remanentes ricos en hierro que brillan de rojo apagado al crepúsculo. Alrededor de enanas frías, los planetas bloqueados por marea desarrollan hemisferios diurnos cobrizos bajo velos de polvo permanente y noches que acaparan hielo en cuencas sombreadas. Aire frío y denso cae ladera abajo como vientos catabáticos que esculpen dunas en anfiteatros. Las lunas heladas salen mejor paradas en silencio, pieles de spattering arriba, océanos de salmuera abajo, una química calentada por radionúclidos y tensiones de marea. Un tiempo privado movido por la geología más que por el cielo. El núcleo de la anfitriona, cuando despierta, traza líneas a través de estos destinos. Conos de ionización y chorros tallan sectores de borde duro donde el EUV y las partículas se disparan órdenes de magnitud. Sistemas planetarios que derivan por esos haces durante una época de pericentro padecen pérdidas puntuadas, colas de helio que se iluminan, columnas de ozono que vacilan y altas atmósferas que adquieren capas calientes que aceleran el escape. Fuera de los conos el entorno sigue siendo áspero pero más estable, dentro, es un horno. A lo largo de un gigaaño orbital, una estrella puede muestrear ambos regímenes varias veces, escribiendo franjas alternas de pérdida en cualquier archivo climático que sobreviva. A escala de mapa del cúmulo, puedes correlacionar los ciclos de actividad de los AGN con la supresión de bandas de agua en conjuntos de exoplanetas y recuperar un mapa del tiempo cuyos isóbaros son campos de radiación. Las simulaciones cierran el bucle. Corridas cosmológicas MHD de cúmulos resuelven presión de ariete, recubrimiento y condensación multifásica. Modelos de galaxias embebidas siguen el radio del criterio de Gunn-Gott marchando hacia el interior. Modelos climáticos anidados traducen flujos externos y espectros de partículas en tasas de escape y estadísticas de temporadas de polvo. Alimenta eso en modelos directos de espectros y curvas de luz y obtienes predicciones comparables, la fracción de planetas templados con bandas de agua por debajo de un umbral en función de la distancia clustrocéntrica, la distribución de profundidades de la línea de helio cerca de las estelas de medusas, la pendiente polarimétrica como trazador de polvo fino en mundos próximos a colas despojadas. La hipótesis se vuelve comprobable no con un único caso emblemático, sino con demografía. Hay casos límite que complican el panorama de maneras instructivas. Galaxias backsplas que ya fueron despojadas una vez pueden derivar de vuelta a las afueras, si sus halos aún siembran inestabilidades térmicas, una llovizna de gas frío puede reactivar la formación estelar en anillos o lentes. Eso es demasiado poco para rellenar océanos, pero puede engrosar cielos delgados donde el vulcanismo sigue exhalando. La caída en grupos preprocesa a algunas víctimas con tanta severidad que, cuando encuentran el viento principal, queda poco por arrancar, desiertos por inercia tanto como por clima. A la inversa, un disco masivo y compacto con alta puede retener más tiempo su gas interno, alimentando una AGN que, intermitentemente, sobrepresuriza el medio interestelar restante y impulsa flujos de salida en direcciones que el viento no había elegido, un viento cruzado dentro del viento. Los desenlaces planetarios reflejan esta variabilidad, refugios raros bajo aire espeso, cuevas con salmueras bajo tapas de evaporitas, sombras de cráter que cada invierno acumulan escarcha y que, bajo un sol tenue, corren fugaces regueros. Si surgen mentes antes de que el reloj hidrológico marque cero, la ingeniería puede curvar las trayectorias localmente. Escudos electromagnéticos apostados a barlovento pueden hinchar magnetosferas y recortar pérdidas impulsadas por partículas. Parasol y espejos pueden empujar los equilibrios radiativos de vuelta hacia la condensación. Lanzamientos ablativos de polvo durante las temporadas pico de tormentas pueden romper bucles de realimentación sembrando granos mayores que sedimenten más rápido.
Volátiles reimportados desde trampas frías, sombras de cráteres y cometas remanentes pueden canalizarse como una segunda atmósfera, circulados por cuencas cerradas para reiniciar un ciclo del agua mínimo. El presupuesto energético es exigente pero no absurdo para una civilización que ya aprendió a vivir con polvo. La lección más dura es la escala, la misma física que apagó una galaxia mata de hambre a un planeta. Así que las soluciones deben respetar tanto el tiempo pequeño como el grande, las teleconexiones desde choques del cúmulo hasta crestas de dunas. Desde lejos, la historia se reduce a una equivalencia simple: las galaxias medusas son cadenas de suministro rompiéndose en público, los planetas desérticos son las facturas selladas fondos insuficientes. Las colas no son solo bonitas, son recibos que aletean en un viento caliente, detallando lo que se llevó. Lee suficientes de ellas y podrás predecir el color de las dunas bajo soles extraños, la química de cielos delgados, la probabilidad de que el oxígeno de un espectro de transmisión sea aliento o eco. Y si alguna vez caminas por una de esas orillas donde ya no llegan olas, las grietas poligonales y los cristales de sal bajo tus botas contarán el mismo relato que contó el cúmulo, que la gravedad, la presión, la radiación y el tiempo pueden rehacer un mundo azul en un recuerdo, y que ese recuerdo, en roca y luz, es lo bastante preciso como para orientarse. Cuando el suministro colapsa, hasta el color cambia. Los cielos sobre mundos en desecación se vuelven color caramelo al mediodía y cobrizos al atardecer a medida que los silicatos submicrónicos toman el control del presupuesto de dispersión y expulsan la luz azul del aire. El horizonte brilla por más tiempo porque el polvo retiene la luz solar tras la puesta de la estrella, pero el crepúsculo es mudo porque los aerosoles suprimen las firmas arcoíris que alguna vez hizo el agua. La convección diurna crece alta, no húmeda. Columnas de aire caliente y polvoriento ascienden como chimeneas, coronadas por inversiones que atrapan el calor en altura y dejan el suelo extrañamente fresco hasta que el sol cae. Los diablos de polvo cosen líneas negras sobre planicies secas, con núcleos electrificados por carga triboeléctrica que construye capas dobles y lanza rayos en miniatura a la calina. Los jardins, crestas eólicas, se inclinan en la dirección dominante como banderas congeladas. Donde las almueras afloran brevemente, reptan más que fluyen, avanzando con dedos capilares a través de costras de sal que crujen bajo los pies y preservan huellas durante años. La química de esos lugares no está callada, está ocupada en marea baja. Los percloratos, sulfatos y nitratos intercambian oxígeno. El hierro cambia de valencia en películas delgadas, el vidrio volcánico se hidrata lo justo para registrar ciclos de humedad y luego se deshidrata de nuevo, marcando estaciones que no tienen lluvia. Muy en el fondo, el agua no ha desaparecido tanto como se ha ignorado. Se sienta en redes cristalinas como hidroxilos, ligada en arcillas y serpentinitas, encerrada tras energías de activación que solo el metamorfismo o el vulcanismo pagarán. La desgasificación del manto continúa en planetas con interiores templados, pero lo que asciende es un estipendio fino, no un salario. CO hizo en bocanadas, trazas de H y HO que escarchan por la noche antes de que la fotólisis pueda promoverlos. Las llanuras basálticas desbordan láminas más oscuras que se enfrían bajo una caída de polvo antes de que puedan meteorizarse hacia los rojos y ocres superiores, creando terrenos espectrales bicolor cuyos saltos de albedo son lo bastante grandes como para modular curvas de luz no resueltas. En cuevas, la química resiste más tiempo. Puntos de goteo bajo rocas de cubierta alimentan estalactitas de halita y tenardita en vez de calcita. Las inclusiones atrapan burbujas cuyos gases un día se leerán como un cardiograma del cielo moribundo. Oxígeno en ascenso, hidrógeno desvaneciéndose, gases nobles fraccionándose en arcos lentos y elegantes. Los microbios, de estar presentes, escribirían sus firmas como sesgos isotópicos en azufre y nitrógeno a lo largo de márgenes de evaporitas, tenues frente a la señal más fuerte de la fotoquímica pero aún legibles donde la energía es constante y el ultravioleta es tenue. A través del cúmulo se repiten los mismos motivos con acentos locales. En las afueras, donde las densidades son menores, el despojo es parcial y domina el estrangulamiento,
la formación estelar se apaga por inanición más que por choque, de modo que los climas planetarios declinan más despacio, con lagos remanentes que se vuelven estepas salinas en decenas de millones de años. En radios intermedios, galaxias preprocesadas caen con las despensas ya medio vacías, sus colas son más cortas, sus desiertos más avanzados. Cerca del núcleo, florecen y luego se marchitan medusas completas, allí las estadísticas son más crudas, más discos apagados, más aires delgados, más cielos oxidados. Los motores centrales coreografían las excepciones. Cuando un núcleo en acreción estalla, un lápiz de luz dura traza un corredor de pérdida exagerada. Cuando duerme, la erosión planetaria vuelve a la aritmética sosa de flujos medios y astrosferas comprimidas. A lo largo de un gigaño, un sistema solar puede atravesar conos y sombras varias veces, y la roca de un planeta desértico recordará la cadencia como bandas de química apiladas como páginas. Observacionalmente, la prueba es un censo más que un retrato. Toma planetas templados proyectados contra una estela despojada y apila sus espectros. Las bandas de agua deberían debilitarse en relación con CO y O, y el helio a 1083 nm debería profundizarse para subneptunos cercanos. Ordena por distancia clustrocéntrica y la sequedad debería aliviarse con el radio. Cruza con trazadores de despojo reciente, cuentas de H en colas, discos gaseosos truncados, campos UV duros, y el sesgo hacia curvas de fase dominadas por polvo y fuertes contrastes día-noche debería afilarse. La polarimetría debería encontrar pendientes azules más empinadas donde manda el polvo fino. Los datos en dominio temporal deberían captar estaciones de tormentas que ignoran la fase orbital y obedecen, en cambio, a retroalimentaciones polvorientas. La imagen directa con coronógrafos de próxima generación cartografiará continentes demasiado estables y demasiado brillantes, carentes de los destellos especulares que dispersan los mares. Ninguna de estas señales por sí sola condena a un mundo como desierto por clima de cúmulo, pero juntas, superpuestas a las propias cicatrices de la galaxia, producen un veredicto. Hay contracorrientes dignas de saborear. Fuentes de gas desde halos que no fueron borrados por completo pueden condensarse como lluvia térmica y repintar fugazmente anillos con formación estelar, suavizando campos de radiación y goteando cometas frescos hacia el interior. Los planetas gigantes, si están presentes, pueden servir de contables de volátiles, pastoreando lo que queda de un cinturón exterior, intercambiando momento angular para lanzar cuerpos ricos en agua hacia la estrella en calendarios que una civilización podría explotar. Lunas calentadas por marea mantienen océanos bajo hielo incluso cuando sus cielos son arenados. Planetas errantes sacudidos por marea se vuelven archivos fríos donde las atmósferas colapsan como nieves y conservan, en hielos estratificados, una historia química más fiel que cualquier roca meteorizada. Incluso el polvo puede volverse aliado. Una elevación ingenierizada de granos mayores durante las temporadas pico de tormentas puede empujar la microfísica hacia una sedimentación más rápida y abrir ventanas para que la luz y el calor alcancen el suelo. Desde la superficie, la fenomenología es íntima. La luz del mediodía tiene peso, presiona sin calor cuando el polvo en altura invierte el gradiente térmico vertical. Las sombras tienen bordes suaves, el disco del sol palidece a moneda de latón mucho antes de ponerse, las estrellas llegan tarde y débiles. Una tormenta no se anuncia con cumulonimbos, sino con una lenta pérdida de distancia a medida que el mundo se torna sepia. La estática eriza la piel porque el aire descarga mal, rocas cercanas chasquean con chispas diminutas en la oscuridad. Si hay montañas, visten delantales de dunas que trepan en ráfagas raras y violentas y descienden en largas avalanchas suspiradas. A sotavento de cualquier obstáculo, encuentras una lente de finos, sedosa y traicionera, bajo los pies. La costra se quiebra en placas poligonales con bordes blanqueados por sales que han ascendido por capilaridad y cristalizado. Tu aliento sabría a metal si pudieras respirarlo, los instrumentos se ensuciarían, las ópticas se velarían, los filtros se atascarían y luego se rasgarían, y, sin embargo, los kits de química estarían contentos.
Porque el aire es honesto acerca de lo que ha perdido. A la escala de la evolución galáctica, los episodios de Medusa son signos de puntuación en frases largas sobre cadenas de suministro. Filamentos que antes vertían gas frío por el andamiaje cósmico hacia Halos ven su camino interrumpido por atmósferas calientes y vecinos apretados. La gramática cambia de cláusula sobre crecimiento a otra sobre asignación. Los planetas dentro de esas frases heredan la corrección. Donde el suministro es constante, los climas pueden divagar y recuperarse. Donde se corta, se escalonan hacia la aridez con solo pequeños retrocesos permitidos por el vulcanismo y la suerte. Lee suficientes espectros y podrás saber a qué párrafo pertenece un mundo sin ver la galaxia en absoluto. Lee la galaxia y podrás adivinar, con ciertas probabilidades, el color de las dunas de sus planetas. Si la inteligencia surge temprano en ese arco, el manual de supervivencia se parecerá a un libro del tiempo. Construye escudos a barlovento en plasma, no solo sombra a sotavento en luz. Trata a los cometas como reservorios, no como eventos. Canaliza volátiles como lo hicieron antaño los ríos, convierte sombras de cráter en cisternas y fondos de valle en cuencas cerradas con cielos reciclados bajo techos transparentes. Integra el polvo en la arquitectura en vez de combatirlo, úsalo como masa de radiación, como lastre térmico, como dispersor controlado que alarga el día cuando conviene y lo acorta cuando no. Calibra expectativas a teleconexiones que van de los choques del cúmulo a tu barómetro. Entiende que los desiertos no son solo finales, sino plataformas, estables, predecibles, tacaños pero generosos en luz solar, manejables una vez que se domestican sus bucles de retroalimentación. En tales mundos, el horizonte no es una línea donde el agua se encuentra con el cielo, es un libro mayor, y cada cresta de duna es un asiento que balancea gravedad, presión y tiempo. Con el tiempo, los desiertos empiezan a heredar las estrellas. Cuando una galaxia se desprende de su gas, las gigantes asintóticas que ya acuñó toman su turno como hacedoras de clima, vientos lentos de ancianas hinchadas sangran polvo de carbono, silicatos y migajas del proceso S en un entorno que ya no puede convertir esos dones en nubes. Los granos derivan como agentes libres, no como semillas de lluvia. Enrojecen la luz estelar a lo largo de tangentes y depositan películas delgadas y fotoquímicamente activas sobre rocas expuestas, catalizando ciclos de halógenos bajo una luz solar ahora más dura, más ultravioleta que los cielos que conocieron sus ancestros. Los flujos de micrometeoroides aumentan a medida que las mareas del cúmulo y el hostigamiento remueven restos. El aire tenue ofrece poco freno, de modo que impactos pequeños se vuelven pinchazos calientes que soldan pieles vítreas sobre dunas y funden barnices oscuros en el lecho rocoso. A lo largo de miles de estaciones, los centímetros superiores del regolito evolucionan hacia un archivo laminado de chispas y polvo, cada capa un recuento de tormentas, impactos y química lograda sin ríos. Los modelos climáticos para estos mundos convergen en unos pocos atractores. Con poca agua para fijar una adiabat húmeda, las razones de decaimiento térmico se sesgan hacia límites secos, las inversiones y las capas de polvo desacoplan la capa límite del aire libre. El ciclo diurno lo gobiernan constantes de tiempo radiativas de los aerosoles más que el calor latente. Las retroalimentaciones albedo-polvo tallan dos cuencas de comportamiento, estados brillantes y de aire fino con fuertes contrastes día-noche, y estados profundos cargados de polvo donde el cielo brilla y la superficie se enfría, una especie de antiinvernadero que frena la convección mientras mantiene cálida la media atmósfera. Las transiciones entre ellos se disparan por umbrales en el esfuerzo del viento y en las distribuciones de tamaño de partículas, por lo que el calendario es caótico, con mesetas de varios años puntuadas por vuelcos abruptos. Si alguna vez hubo océanos, la línea de costa se fosiliza como un anillo reflectante que modula las curvas de luz planetarias. La espectroscopía de esos bordes mostraría conjuntos de evaporitas ordenados por solubilidad, carbonatos abajo, luego sulfatos y después cloruros, mientras los isótopos ascienden como peldaños, de barra diagonal H alto, acento circunflejo 18 o barra diagonal acento circunflejo 16 o enriquecido.
Gases nobles despojados en orden de masa. La fotoquímica reescribe la paleta. Con líneas de agua débiles, el CO se vuelve el narrador infrarrojo dominante, con sus bandas de 4,3 y 15 micrómetros profundas y cuadradas por presión. Los dímeros de oxígeno marcan el visible y el cercano infrarrojo en 0,63, 1,06 y 1,27 micrómetros, pero la tríada es un memorial, no un aliento. El ozono aparece en una columna precaria que se hincha bajo UV fuerte solo para ser ahuecada por eventos de partículas. Los óxidos de azufre alimentados por vulcanismo y rayos secos siembran aerosoles con una dispersión amplia y azulada que roba contraste a los mapas de luz reflejada. El CO traza persiste porque no queda nada húmedo para completar la oxidación. El ácido nítrico se forma sobre el polvo y espera una lluvia que nunca llega. Donde el cloro encuentra percloratos en películas iluminadas por el sol, cicla con oxígeno en reacciones que proceden en salmueras saladas durante minutos al amanecer y se congelan en silencio al mediodía. Si la biología tocó alguna vez esta química, sus firmas serían sutiles, fraccionamientos en azufre alrededor de márgenes de evaporitas, orgánicos atrapados en alita como minúsculas cápsulas del tiempo, señales que sobreviven solo porque el entorno es tan quieto. Los vecindarios que paren medusas no son túneles de viento uniformes, son retazos de frentes y choques reliquia, minialos y cavidades infladas por viejos lóbulos de radio. La trayectoria de un sistema solar a través de este edredón cambia la puntuación de la pérdida. Cruza un frente frío y la presión de ariete puede duplicarse, entra en un cono de ionización y las partículas se disparan por un factor 10. Deslízate a un remanso sombreado detrás de un subcúmulo y el entorno se ablanda por unos cuantos millones de años. A lo largo de un año galáctico, la exposición acumulada importa más que cualquier chubasco, y sin embargo las rocas recuerdan los chubascos, esférulas vítreas alineadas con un viento que sopló un siglo, picos de nitrato intercalados entre camas de polvo, una banda donde el escape de helio calentó la exobase y grabó su firma en el trípete de helio que un telescopio, siglos después, leerá como un destello en una curva de tránsito. Los planetas gigantes modulan el destino como válvulas en una tubería. Un vecino masivo puede acorralar lo que queda de un cinturón exterior en resonancias que hacen gotear cuerpos ricos en agua hacia el Sol en periodos largos y previsibles. También puede eyectarlos en masa cuando el vecindario estelar se agita, cambiando una llovizna por una sequía. Donde los cinturones sobreviven en esquirlas, los bombardeos entregan pulsos de calor y volátiles traza que doblegan brevemente las retroalimentaciones de polvo y tallan vetas oscuras tras las tormentas, para luego desvanecerse otra vez en el aire delgado. Mientras tanto, las lunas calentadas por marea mantienen un tiempo privado bajo el hielo, circulando salmueras con minerales que codifican presión, temperatura y radiación con la limpieza de cualquier atmósfera. En cuevas y fracturas, químicas aprendidas de los valles secos de la Antártida y el Atacama terrestres resistirían, reductores de perclorato, ciclistas del azufre, organismos que tratan la humedad como cosecha y duermen hasta que regresa. Desde el asiento de un telescopio, el programa es directo y grandioso. Mapear colas de medusa y campos de radiación dura a través de los cúmulos, ordenar los planetas en tránsito por su posición proyectada a lo largo de esas cicatrices, apilar espectros con cuidado. Espere que la absorción del helio a 1083 nm se profundice cerca de corredores de EUV intenso para subneptunos cercanos. Espere que O se correlacione con HO suprimida en candidatos templados proyectados contra estelas. Espere que las pendientes polarimétricas se empinen donde manda el polvo fino. Vigile en las curvas de fase la histéresis de la temporada de polvo, no la coherencia con la fase orbital. Busque continentes demasiado estables y el filo especular ausente del destello de mares. Y use ojos milimétricos para pesar polvo en exosferas y estelas, use mapas de rayos X para cartografiar los vientos en contra. Integre todo en una inferencia conjunta que trate galaxias y planetas como un único sistema meteorológico. Nada de esto vuelve la esperanza a algo ingenuo. La escasez es un encargo de diseño. En un mundo seco,
una civilización editaría el presupuesto radiativo con espejos y velos, no solo con parasoles, hincharía magnetosferas a barlovento con bucles de corriente, no solo se acurrucaría bajo cúpulas, trataría los cometas como cisternas y las sombras de cráter como reservorios, canalizando volátiles por conductos enterrados hacia cuencas cerradas techadas con películas transparentes que mantengan un cielo local de unas decenas de milibares. Sincronizaría el polvo con siembra, lanzando granos mayores durante umbrales de tormenta para sesgar la microfísica hacia una deposición rápida y abrir ventanas para una agricultura que beba de salmueras recicladas. Usaría el aire tenue como masa para blindaje contra radiación y como inercia térmica en la arquitectura, paredes que brillan al anochecer porque almacenaron el día. Sobre todo, leería las teleconexiones, aprendiendo a predecir no solo los humores de su estrella, sino los del cúmulo, y a programar la vida frente a choques que no puede suavizar. Al final, la analogía se mantiene ajustada. Una galaxia que desarrolló serpentinas bajo presión es un libro mayor de suministro interrumpido. Un planeta que se volvió desierto es el libro mayor pagado en moneda local. La misma desigualdad, fuerza externa sobre sujeción interna, expulsa gas de los discos y agua de los cielos. Donde el cociente cae por debajo de la unidad, las colas se retraen y las lluvias podrían volver en hilillos. Donde sube, las serpentinas se alargan y las dunas avanzan. La ciencia es una ecuación, la vista, un horizonte cobrizo bajo un sol más rojo, la lección, práctica, el clima, a cualquier escala, es logística, y la logística puede mapearse, predecirse y, a veces, repararse. Lea los tentáculos y leerá el destino de los mares. Hay un segundo libro mayor escrito no en luz sino en giro. Granos de polvo y roca que voltean en aire fino se alinean con campos magnéticos que atraviesan tanto la capa límite planetaria como el mayor viento intracumular. Sus orientaciones preferentes polarizan la luz solar dispersada e inscriben una firma débil y rotante que sigue más al campo que al tiempo. A lo largo de las estaciones, el patrón deriva a medida que la nariz heliosférica precesa bajo presión externa. A lo largo de milenios, bambolea con el movimiento de la estrella a través de parches de plasma más denso. Un observador remoto que lea esos ángulos de polarización en el tiempo podría reconstruir la geometría tanto del campo del planeta como del viento en contra que lo comprime, un barómetro inverso a partir de destellos. En el subsuelo, la magnetización remanente captura épocas de tormentas como franjas, frentes de ráfagas cargadas de polvo fino sedimentan en capas cuyas texturas magnéticas difieren de los depósitos de aire calmo. Perfore un testigo y tendrá un código de barras de viento y campo, un palimpsesto donde cada franja es una racha y cada inversión, un chubasco escrito por plasma más allá del cielo. La mecánica de la pérdida también cambia con la altitud de maneras que importan para los espectros. En atmósferas enrarecidas y oxidantes, la homopausa desciende, los pesos moleculares se estratifican antes, la difusión turbulenta se debilita mientras la difusión molecular toma el control, permitiendo que especies ligeras asciendan con menos colisiones. Las exosferas se engrosan y adoptan geometrías cometarias, especialmente alrededor de planetas pequeños con hemisferios diurnos calientes. El helio se vuelve narrador porque es abundante en el manto y sincero sobre el calentamiento. El triplete metaestable a 1083 nm se profundiza cuando el EUV es alto y la compresión magnetosférica abre rutas de partículas. El hidrógeno, cuando está presente, pinta alas del imán que los telescopios deben despegar del primer plano interestelar. El deuterio cuenta la historia del escape si se le puede atrapar. El oxígeno no solo permanece, forma pares de colisión y alimenta una capa de ozono cuyo grosor titubea con el tiempo de partículas, un parpadeo que puede cronometrarse con el latido de un núcleo activo o con el paso por un frente frío del cúmulo. La geografía construye sus propias estadísticas. Sin lluvias que borren el relieve, dunas y yardangs heredan vientos dominantes y los conservan como brújulas a macroescala. En fondos de cuenca, los polígonos de evaporitas crecen hasta cientos de metros, con bordes realzados por mecha capilar que eleva salmueras y deja sales en las orlas.
En el infrarrojo térmico, esas orlas brillan al anochecer porque los cristales retienen el calor más que el polvo. En luz reflejada enrojecen e iluminan el paisaje lo suficiente como para escribir rasgos superficiales y anchos en curvas de fase integradas en disco. Sobre llanuras de lava, películas finas de barniz desértico maduran bajo UV y polvo, oscureciendo los espectros en el rojo y el cercano IR sin las absorciones relacionadas con agua que mostrarían barnices biogénicos en mundos más húmedos. Donde el vulcanismo continúa, los gases irrumpen en cielos finos y condensan como escarchas exóticas, el Sol se vuelve una escarcha blanca brillante en sombras de cráter para sublimar al mediodía, un transitorio de albedo lo bastante grande como para modular la curva de luz durante días. Cada proceso es una marca de puntuación que un telescopio puede oír si escucha lo suficiente. Las galaxias añaden su cadencia. Fusiones de subcúmulos lanzan ondas sonoras y choques que hacen resonar el medio intracumular. Cuando esos arcos pasan, la densidad, la temperatura y la velocidad del viento en contra cambian a la vez. Un sistema estelar que se halle cerca del pericentro cuando llega un choque experimenta una estación compuesta, la presión de ariete alcanza picos, los campos de EUV se endurecen y los fondos de partículas se disparan. Espectros de tránsito tomados durante tales episodios mostrarían una atmósfera en modo respiración, líneas de helio profundas, sodio ausente, agua plana, antes de relajarse hacia su línea base. Si se apilan muchos sistemas por ángulo de posición alrededor de una estela de Medusa, la variabilidad debería sincronizarse con bordes de brillo superficial en rayos X y con reliquias de radio. Es climatología multimensajero, use rayos X para ver el viento, radio para ver los lóbulos fósiles y los campos arropados, óptico/diagonal IR para ver los desiertos que crean el viento y los campos. Hay trucos químicos que hacen que los desiertos parezcan brevemente húmedos a distancia. Películas de salmuera en sombra matinal pueden engrosarse micras y sobrevivir minutos antes de evaporarse. Profundizan una débil absorción cerca de 3 micrómetros y añaden un susurro en 6 micrómetros que podría confundirse con vapor de agua si se promedia en el tiempo. La química del cloro construye percloratos que, al iluminarse, liberan oxígeno y óxidos de cloro traza, confundiendo recuperaciones de ozono salvo que los espectros se tomen en múltiples fases y se sigan frente a eventos de partículas. El CO persiste junto a lo porque faltan los ocios húmedos habituales para completar la oxidación, interpretar o CO sin contexto podría llevarle a afirmar metabolismo. El antídoto es el contexto de conjunto. Los mundos proyectados contra colas frescas deberían sesgarse a secos, los más allá de las cáusticas de conos de ionización deberían bambolearse menos, los enremolinos de retorno tras subcúmulos deberían mostrar pérdidas más lentas y o más débil. Ningún espectro único basta, importa el párrafo. Aguas y gases enterrados complican la aparente finalización de la superficie. La serpentinización en rocas ultramáficas mantiene un goteo de hidrógeno donde el calor y las fracturas lo permiten, y con él una química capaz de tejer orgánicos a partir de CO incluso con cielos finos. Clatratos archivan atmósferas pasadas bajo tapas de permafrost, líneas de deshielo, si la geología o impactos las abren, pueden exhalar ráfagas de metano a un aire por lo demás pobre en gases reductores. Esos soplos escriben firmas transitorias en 3,3 micrómetros y en bandas milimétricas, se desvanecen rápido bajo el UV pero recurren con estaciones de estrés geológico más que con la iluminación solar. En cuevas, incluso ciclos finos de humedad dejan concreciones de halita y tenardita que crecen como marcadores horarios, atrapando orgánicos y gases nobles en inclusiones. Si alguien las lee algún día, las inclusiones relatarán la retirada de la atmósfera en isótopos fluidos y el pulso del tiempo de partículas como razones de argón y fraccionamiento de neón. La ingeniería, si aparece, apuntaría donde la física ofrece menos resistencia. El blindaje de partículas a barlovento, bucles de corriente y velas de plasma posicionados hacia el Sol, cambia las tasas de captura iónica con más eficacia de lo que cúpulas más gruesas pueden cambiar la fotólisis por debajo. La edición radiativa usa espejos angulados para sesgar el ciclo diurno.
alargando mañanas suaves cuando las almueras pueden ser útiles y comprimiendo los mediodías duros cuando las retroalimentaciones del polvo se descontrolan. El ajuste microfísico siembra granos mayores antes de los umbrales de tormenta para acelerar la deposición y romper el bucle positivo entre finos en suspensión y calentamiento atmosférico. La logística reimporta volátiles desde trampas frías y cráteres oscuros como si tubeara una segunda atmósfera a través de la corteza, cerrando bucles de agua dentro de cuencas techadas mantenidas a decenas o cientos de milibares, presión suficiente para el líquido, baja para estructuras ligeras. El mayor gasto es el conocimiento, pronosticar teleconexiones desde choques del cúmulo hasta barómetros locales con la precisión necesaria para planear agricultura, viajes y ciclos de mantenimiento bajo un cielo que responde a dos tiempos. El tiempo no se detiene solo porque la lluvia lo haga. Las gigantes rojas se apagan, las enanas blancas heredan vecindarios que sus progenitoras ayudaron a desecar, los sistemas planetarios se asientan en largas tardes bajo soles más fríos. Los desiertos se estabilizan en cuasi estados estacionarios donde las temporadas de polvo alternan entre dos atractores con ritmos de baja frecuencia fijados por la precesión orbital y umbrales de tormenta. Si los halos lloviznan un poco de gas de vuelta al disco galáctico, el campo de radiación se suaviza, y un planeta con desgasificación residual puede engrosar su aire de raído a meramente delgado. Si rebaños de cometas sobreviven en resonancias, trenes tardíos de impactos pueden escribir vetas oscuras sobre anillos brillantes de evaporitas y empujar brevemente los climas a puntos de condensación bajo cúpulas. Nada de esto reconstruye océanos por sí solo, pero cambia probabilidades y alarga la paciencia, las dos monedas que importan después de que se han cortado las cadenas de suministro. Desde un mundo así, el cielo nocturno sigue siendo una educación. Las serpentinas de Medusa cuelgan como autopistas fantasmales donde titilan cúmulos nuevos, un recordatorio de que, mientras un lugar pasa hambre, otro banquetea. Las constelaciones se desplazan con el lento rebote de la galaxia a través de los carriles del cúmulo, auroras de radio crepitan a lo largo de óvalos magnetosféricos apretados por el viento. Los meteoros son frecuentes y rasantes porque el aire es delgado, dejando más vidrio que ceniza. Una viajera que sepa leer la luz vería, en cada atardecer cobrizo y en cada largo crepúsculo, la aritmética que encadenó los tentáculos de una galaxia a las dunas de un planeta. Un telescopio que sepa promediar vería, en cada espectro apilado, esa misma aritmética escrita a lo largo de docenas de mundos. Y una civilización que aprenda la lección trataría el clima como logística desde el principio, presupuestando no solo calor y luz, sino también las monedas más silenciosas del blindaje, el tamaño de grano y la paciencia, para que, cuando suba el viento en contra y se vacíe la despensa, el libro mayor siga cuadrando el tiempo suficiente para que las semillas prendan en un lugar donde ya no llueve. Instrumentalmente, los discriminantes más limpios viven donde los entornos se acoplan. La radio de baja frecuencia debería captar emisión ciclotrón máser de magnetosferas comprimidas por alta presión externa. La frecuencia de corte sigue la intensidad del campo del planeta y la tasa de estallido sube cuando se disparan los praxis del viento solar, de modo que un viento de cúmulo que comprime astrosferas debería avivar exoauroras hasta decenas o centenas de MJY en decenas de megahertz para los rotadores calientes y rápidos más favorables. La espectroscopia milimétrica puede pesar polvo en exosferas y estelas, con bultos de continuo entre 0,8-3 mm que trazan granos micrométricos, submicrométricos levantados de suelos secos. La correlación cruzada con el jitter de velocidad radial estelar separa el polvo planetario de la actividad estelar. Espectros de transmisión óptico/diagonal IR de alta resolución resuelven núcleos de línea para leer vientos y escalas de altura directamente. El sodio D y el potasio en 770 nm siguen frentes de ionización, mientras que el triplete de helio a 1083 nm cartografía la deposición de energía y la geometría del outflow con colas resueltas en Doppler. La polarimetría acota la microfísica, una pendiente azul empinada delata silicatos finos, una más plana sugiere sulfatos, y oscilaciones dependientes de la fase revelan crecimiento de partículas tras siembras ingenierizadas o coalescencia natural.
Apile todo esto por distancia clustrocéntrica y a lo largo de bordes de rayos X y reliquias de radio, y el conjunto se resuelve en una secuencia ambiental más que en una nube de dispersión de estrellas de campo. La dinámica añade otra palanca. Mareas y FLYBYS en grupos de caída abarrotados inflan excentricidades e inclinaciones, imponiendo ciclos climáticos que cabalgan sobre la desecación. Órbitas excéntricas empujan picos de insolación en perihelio a través de cielos delgados que no pueden amortiguar el calor, produciendo curvas de fase asimétricas y picos estacionales de helio a medida que las exobases se expanden. Órbitas inclinadas inclinan celdas de circulación de polvo, sesgando la migración de dunas y construyendo dicotomías de albedo hemisféricas que persisten milenios. Los planetas gigantes actúan como gobernadores o saboteadores. Una migración resonante suave puede alimentar goteos hacia el interior de cuerpos ricos en agua en escala Keplers, mientras que encuentros cercanos pueden limpiar los cinturones por completo, cortando la hidratación tardía. En las estadísticas, eso implica que los indicadores de desierto deberían anticorrelacionarse con gigantes estables de largo periodo, pero correlacionarse con sistemas que muestren cicatrices de migración de Júpiteres calientes y arquitecturas internas excéntricas, una huella demográfica que grandes sondeos pueden probar. El trabajo de laboratorio y de campo cierra el bucle de calibración. Líneas de haz y cámaras de plasma miden rendimientos de spattering y carga triboeléctrica para polvos análogos bajo flujos UV y de partículas ajustados a conos de cúmulo. Bancos térmico vacío cuantifican tasas de evaporación y crecimiento de costras salinas en salmueras que duran minutos a milibares. Túneles de flujo en aire seco cartografían umbrales de saltación como función del tamaño de grano, la carga y la presión para alimentar la microfísica de GCM. En la Tierra, el Atacama, los valles secos de MC Murdo y los salares de los Altos Andes brindan laboratorios naturales donde la química del perclorato, la deposición de nitrato sin lluvia y las inclusiones en halita preservan orgánicos y gases nobles de formas directamente trasladables a los modelos de recuperación. Integre esas constantes en modelos radiativo-convectivos acoplados a física de escape y el problema directo, espectros, curvas de luz, polarimetría. Aterriza en una región del espacio de parámetros lo bastante estrecha como para invertir por sequedad con confianza una vez que se apliquen priors ambientales de mapas de rayos X y radio. La formación no cesa del todo en estelas despojadas, y ese matiz importa. Cuentas de formación estelar a lo largo de colas de medusa albergan discos protoplanetarios en baños más duros que los de regiones H2 típicas, las vidas de los discos se acortan, los radios exteriores se truncan y el crecimiento de polvo corre una carrera contra la fotoevaporación. Las supervivientes se inclinan hacia sistemas rocosos y compactos con presupuestos de volátiles exiguos y atmósferas tempranas preerosionadas por EUV, esencialmente mundos predisérticos. Si se forman subneptunos, lo hacen tarde y cerca de la estrella, listos para una pérdida de envoltura rápida que se acelera bajo condiciones de cúmulo. Esa función de producción predice una fracción mayor de planetas desnudos y de alta densidad cerca de colas activas, un corrimiento observable mediante estadísticas masa, radio y demografía del helio. A la inversa, regiones backsplas donde los halos gotean algo de gas de vuelta a los discos suavizan el campo de radiación y ensanchan la ventana de supervivencia de los discos, sembrando un rehumedecimiento modesto por cometas tardíos y cielos ligeramente más espesos, un efecto de segundo orden, pero que debería aparecer como un suave gradiente radial en la profundidad de bandas de agua fuera del núcleo. Incluso la bioquímica de los falsos positivos se afila con el contexto. O junto a CO y una tríada O fuerte, con HO atenuada y O variable ligado al tiempo de partículas, señala oxidación por pérdida más que metabolismo. Añada fotoquímica de percloratos y obtendrá un parpadeo de oxígeno día-noche no correlacionado con las estaciones, una firma que la biología rara vez imita a baja presión. Estallidos de metano que recurren con estrés tectónico o líneas de deshielo pero decaen en escalas fotoquímicas apuntan a clatratos o serpentinización más que a vacas. Isótopos de azufre cerca de márgenes de evaporitas pueden sesgarse unos pocos por 1000,
por mil, en patrones opuestos a los esperados de un ciclo microbiano robusto, y el fraccionamiento de gases nobles. Acento circunflejo 36 ar a la baja, acento circunflejo 38 ar al alza, ancla la historia de escape independientemente de la química. La solución es una estrategia de observación deliberadamente aburrida, multiépoca, multibanda, cruzada con mapas ambientales, lo bastante paciente como para ver dar la vuelta a las estaciones de polvo y palpar el pulso del tiempo de partículas, y lo bastante comparativa como para dejar que hablen los conjuntos donde los mundos individuales pueden engañar. Si entra agencia en escena, las victorias fáciles están a barlovento y en lo microscópico. Escudos de partículas, bucles de corriente y velas de plasma apostados hacia el Sol, hinchan magnetosferas y recortan la captura iónica más por vatio de lo que puede hacer cualquier cúpula con la fotólisis bajo ella. La edición radiativa usa espejos angulados para sesgar el ciclo diurno, alargando amaneceres suaves cuando las almueras pueden ser útiles y comprimiendo mediodías duros cuando las retroalimentaciones del polvo se desbocan. El afinado microfísico siembra granos mayores antes de los umbrales de tormenta para acelerar la sedimentación y romper el bucle positivo entre finos en suspensión y calentamiento atmosférico. La logística reimporta volátiles desde trampas frías y cráteres oscuros como si tubeara una segunda atmósfera a través de la corteza, cerrando ciclos de agua dentro de cuencas techadas mantenidas a decenas o centenas de milibares, presión suficiente para el líquido, baja para estructuras ligeras. El mayor gasto es conocimiento, pronosticar teleconexiones desde choques del cúmulo hasta barómetros locales con la precisión necesaria para planear agricultura, viajes y ciclos de mantenimiento bajo un cielo que responde a dos tiempos. El tiempo no se detiene solo porque lo haga la lluvia. Las gigantes rojas se apagan, las enanas blancas heredan vecindarios que sus progenitoras ayudaron a desecar. Los sistemas planetarios se acomodan en largas tardes bajo soles más fríos. Los desiertos se estabilizan en cuasi estados estacionarios donde las estaciones de polvo alternan entre dos atractores con latidos de baja frecuencia fijados por la precesión orbital y los umbrales de tormenta. Si los halos lloviznan algo de gas de vuelta al disco galáctico, el campo de radiación se suaviza y un planeta con desgasificación residual puede engrosar su aire de andrajoso a meramente delgado. Si rebaños de cometas sobreviven en resonancias, trenes tardíos de impactos pueden escribir vetas oscuras sobre anillos brillantes de evaporitas y empujar brevemente los climas a puntos de condensación bajo cúpulas. Nada de esto reconstruye océanos por sí solo, pero cambia probabilidades y alarga la paciencia, las dos monedas que importan después de que se han cortado las cadenas de suministro. Hay firmas de borde que vale la pena anticipar porque afilan la historia justo donde se deshilacha. Atmósferas delgadas y ricas en oxígeno con química de percloratos pueden generar un parpadeo de día-noche no correlacionado con las estaciones, un comportamiento poco probable para la fotosíntesis y fácil de señalar con un buen muestreo temporal. Cargas de aerosoles de azufre que aumentan tras eventos de partículas pero no tras vaivenes de temperatura apuntan a rayos secos y vulcanismo más que a biología. Las razones de gases nobles, acento circunflejo 36 ar empobrecido respecto de acento circunflejo 38 ar, neón fraccionado en orden de masa, anclan historias de escape que la fotometría no puede fingir. Compare todo esto con un mapa de cuentas de H en colas de medusa, saltos de presión en rayos X en frentes fríos y reliquias de radio que marcan choques antiguos, y la coherencia del conjunto se vuelve difícil de explicar con otra cosa que no sea un tiempo que corre desde kiloparsecs hasta crestas de dunas. Incluso los fracasos enseñan. Un sondeo que no halle tendencia en la supresión de bandas de agua con la distancia clustrocéntrica puede estar muestreando poblaciones backsplas que ya recuperaron algo de blindaje. Un resultado nulo en helio cerca de corredores de EUV intenso podría indicar guardianes planetas gigantes generalizados que mantuvieron a raya a los subneptunos, desplazando la función de producción hacia mundos de alta densidad. Desacuerdos entre pendientes polarimétricas y curvas de fase térmicas pueden delatar control ingenierizado del tamaño de grano más que naturaleza, una hipótesis audaz pero comprobable si los cambios correlacionan con calendarios locales.
El punto no es solo predecir, es diagnosticar en campo, con paciencia suficiente para dejar que el entorno revele si los desiertos son destino o diseño. De noche, bajo cielos cobrizos, la conexión sigue siendo visceral. La misma desigualdad que arrancó gas de un disco, empuje externó sobre sujeción interna, grabó grietas poligonales a tus pies y afinó el aliento en tus pulmones. Las colas que una vez brillaron como medusas a través del cúmulo no eran adornos sino recibos, detallando pérdidas que cascaderon de galaxias a granos. Léelos lo bastante bien y podrás pronosticar el color de un horizonte en un mundo que nunca pisarás, inferir la química de un aire que nunca respirarás y decidir, temprano, mientras aún hay margen, si construir escudos, espejos, cisternas y paciencia. En ese sentido, un planeta desértico no es un estado fallido, es un programa de estudios, y la clase que imparte comienza con logística y termina, si sus alumnas son tercas, con lluvia hecha a la medida bajo un cielo local y humano. Modelos que dejan hablar a la física ordenan los desiertos en unos pocos arquetipos duraderos, no en una mancha. Desiertos de aire fino son los análogos de Marte en grande, presiones superficiales por debajo de unas decenas de milibares, fuertes contrastes día-noche, polvo que fija color y clima, y escape dominado por partículas y calentamiento en la exobase. Desiertos de presión están al otro lado del valle, supertierras con muchos bares de CO seco que trasladan el calor con eficiencia pero no pueden ciclar agua. Allí las razones de decaimiento siguen la adiabat seca y las nubes, cuando existen, son brumas de sulfatos y finos en suspensión, no paridoras de lluvia. Desiertos de anti-invernadero tienen cielos gruesos pero pobres en luz, capas de aerosoles calientan la media atmósfera y enfrían el suelo, bloqueando la convección y alargando el crepúsculo. La superficie vive bajo un techo brillante y un piso frío. Desiertos de bolsillos de salmuera cosen excepciones locales en una regla árida, películas capilares al amanecer, puntos de goteo en cuevas, escarchas en sombras de cráter que se derriten y recongelan brevemente, microclimas que hacen química por minutos y luego callan por semanas. Cada arquetipo tiene delatores espectrales, mundos de aire fino afilan las curvas de fase térmicas y aplanan las bandas de agua. Desiertos de presión cuadran el CO en 4,3 y 15 micrómetros y exhiben o conspicuo. Estados de anti-invernadero enrojecen las pendientes polarimétricas con sulfatos finos. Planetas de bolsillos de salmuera susurran en 3 y 6 micrómetros con una cadencia fijada por amanecer y sombra. El tipo estelar empuja a estas familias por pistas distintas. Alrededor de enanas frías, el EUV es persistente y a tirones por fulguraciones, las geometrías bloqueadas por marea comprimen el clima en un horno diurno y un congelador nocturno, con bandas en el terminador que actúan como válvulas. El helio a 1083 nm suele dominar allí la historia de fuga, y él es nervioso porque el tiempo de partículas abre agujeros tan rápido como la fotoquímica puede coserlos. Anfitrionas de tipo F y G dan UV más estable pero zonas habitables más amplias. Los planetas corren más fríos al mismo flujo estelar y pueden preservar pieles más gruesas por más tiempo si el suministro no se corta. Las K, longevas y moderadas en UV, son benignas de temperamento pero no soberanas. Ponga un sistema K dentro de una estela de medusa y el cúmulo sigue ganando la discusión estrechando estratosferas y endureciendo el fondo. Lo bueno es que estas diferencias son comprobables en conjuntos, a distancia clustrocéntrica fija. Los indicadores de sequedad deberían relajarse en secuencia de M a K a G/F, con salvedades donde conos de AGN atraviesan el mapa. Dentro de sistemas multiplanetarios el desierto no llega parejo. Los mundos pequeños interiores alcanzan umbrales de escape primero, los subneptunos pierden coronas ricas en helio hasta que sus puntos de masa, radio se deslizan a la nube rocosa, los terrestres exteriores. Si los cinturones sobreviven, aguantan más, sobre todo si un gigante pastorea cascotes helados en goteos lentos hacia el interior. Esa arquitectura escribe estructura en los observables, colas de helio se agrupan a periodos cortos, la supresión de bandas de agua se extiende hacia afuera con el tiempo.
Rasgos de albedo impulsados por polvo se descorrelacionan con la fase orbital en los planetas internos pero permanecen estacionales más lejos. Clasificadores de aprendizaje automático entrenados con recuperaciones simuladas ya reconstruyen estos gradientes cuando se les alimenta con espectros más priors ambientales simples, presión en rayos X, proximidad a reliquias de radio. La moraleja es procedimental. No ajuste un planeta en aislamiento cuando tiene gratis el retrato de familia. Las escalas temporales mantienen honesto el libro mayor. El escape limitado por energía. Eta. Pi. 3. E. U. V. Barra diagonal. M. R. P. 3. F. EUV. Barra diagonal, GM. P. K. Drena envolturas ligeras en decenas a centenas de millones de años con EUV reforzado por el cúmulo. Canales no térmicos añaden un impuesto comparable cuando las magnetosferas están comprimidas. El remodelado eólico del paisaje va de horas, diablos de polvo, ráfagas de saltación, AKYR, migración de dunas, AMYR, tallado de Yardanks. La oxidación fotoquímica puede voltear balances redox en unos pocos MYR una vez que la exportación de hidrógeno supera al suministro. La desgasificación volcánica late en pulsos de 10 años modulados por tectónica y agua del manto. Ninguno de estos relojes coincide perfecto, por eso los desiertos guardan textura. Un campo de Yardanks puede persistir bajo un cielo cuya química ya dio la vuelta. Un mundo puede mostrar pérdida de helio mucho después de que sus dunas encontraron equilibrio. Una señal de salmuera puede reaparecer en cuevas siglos después de la última lluvia a cielo abierto. La roca es una testigo fiel. Estratificaciones cruzadas y ondulitas ascendentes dan dirección de viento y estadísticas de variabilidad. Secuencias de evaporitas ordenan solubilidades, carbonatos en la base, luego sulfatos, luego cloruros, mientras escaleras isotópicas, de barra diagonal H, acento circunflejo 18 o barra diagonal acento circunflejo 16 o, pares de argón y neón, registran escape e intercambio en orden de masa. El barniz desértico rico en sílice crece bajo UV y polvo, oscureciendo pendientes en el cercano Ir sin tomar prestadas las firmas de agua que delatarían biología. Vidrios de impacto se hidratan en mañanas frías y se deshidratan al mediodía, escribiendo humedad en hombros de medio Ir que regresan con estación y microclima. Alitas de cueva atrapan burbujas que archivan gases nobles y orgánicos. Traza, lea a lo largo de un perfil en profundidad y reconstruirá un cardiograma a escala de siglo de un cielo moribundo. La física del dínamo añade otra bisagra. Fina o gruesa, una atmósfera aún modula el enfriamiento del núcleo fijando la pérdida de calor superficial. Los desiertos, especialmente los de aire fino, pueden acelerar el enfriamiento y prolongar la vida del dínamo, comprando protección magnetosférica incluso mientras el UV asa la parte alta del aire. A la inversa, los desiertos de presión aíslan, los núcleos se enfrían más despacio, los dínamos quizá persisten más aún, pero la masa de la atmósfera carga los procesos de pickup iónico y cambia qué canal de escape domina. Esa realimentación explica por qué algunos mundos delgados mantienen auroras ruidosas en radio mientras otros de masa similar enmudecen. Calor del manto, grosor de la litosfera y masa del cielo forman un problema de tres cuerpos cuyo espacio de soluciones tiene islas de protección y mares de pérdida. El problema del falso húmedo se vuelve manejable en cuanto entra la cadencia. Películas de salmuera matinales profundizan la absorción en 3 micrómetros por minutos, la fotólisis de percloratos con muta o IO a escalas del tiempo de partículas. Metano de eructos de clatratos pinta rasgos transitorios en 3,3 micrómetros que se desvanecen en días. Nada de esto correlaciona con la fase orbital como lo hacen océanos y nubes. Un calendario deliberadamente monótono, espectros multiépoca a lo largo de meses, coobservados con praxis de rayos X barra diagonal EUV y mapas de radio del viento, los desenmascara.
Apile por posición a lo largo de bordes en rayos X y reliquias de radio, y los espejismos se cancelan mientras el clima permanece. Si interviene la agencia, explotará los gradientes más baratos. Bucles de plasma a barlovento que engordan magnetosferas reducen el pickup iónico con vatios que ninguna cúpula podría igualar. Campos de helióstato sesgan la energía diurna para que las mañanas duren más, cuando la química capilar y la agricultura son más indulgentes, y los mediodías menos. Siembras de tamaño de grano antes de vientos umbral cambian una temporada de polvo de desbocada a autolimitante. Corrales de cometas y criotuberías convierten reservas en sombra en tiempo bajo demanda. Dentro de cuencas techadas mantenidas a decenas o centenas de milibares. La masa de radiación es gratis en los desiertos, el propio polvo, así que las paredes llevan la luz solar como calor hasta la noche, suavizando extremos para cultivos que beben salmueras recicladas. Nada de esto conjura un océano, pero alarga semividas, y en logística esa suele ser toda la jugada. Si hacemos un de regreso a la medusa, la analogía se ajusta otra vez. Las colas son recibos públicos de cadenas de suministro rotas, los desiertos son esos recibos pagados localmente. Lea los saltos de presión en mapas de rayos X, los arcos reliquia en radio, las cuentas de H a lo largo de serpentinas, y podrá pronosticar espectros, CO profundo, HO tímida, o demasiado orgulloso, helio inquieto. Lea suficientes espectros contra esos mapas y podrá pronosticar paisajes, anillos brillantes de evaporitas, dunas con picos de dispersión adelantada, yardangs alineados con un viento cuya dirección midió a partir de un choque a escala galáctica. El entorno es continuo desde kiloparsecs hasta centímetros, el diagnóstico también debería serlo. Y si una viajera se plantara bajo un cielo así, las lecciones se sentirían prácticas más que grandiosas. El mediodía llegaría como una moneda pálida sobre un techo brillante, las sombras se difuminarían, la estática cosquillearía en el aire, el polvo sabría a hierro y sal. Los instrumentos se ensuciarían, pero los libros mayores se llenarían, tamaños de grano registrados, picos de humedad cronometrados, gases nobles embotellados, espectros tomados en intervalos tediosos y disciplinados que dejan al planeta confesarse no en un único momento dramático, sino en la aritmética constante de la pérdida. La misma aritmética que tiró del gas de una galaxia en serpentinas escribió grietas poligonales en el barro a sus pies. Aprender a leer una te enseña a predecir la otra y, a veces, a empujar ambas hacia números más amables.